este momento, la Junta Directiva del capítulo de Minas y Metalurgia. Y bueno, continuando con nuestras capacitaciones mensuales con la alianza con Sunafil, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Freddy Gallegos, que nos va a brindar la ponencia que lleva como tema seguro complementario de trabajo de riesgo. El doctor Freddy Gallegos es inspector de Sunafil. A continuación le voy a dar el paso. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, ingeniero Juan. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para conversar un momento sobre algunos temas relevantes, ¿no? Para iniciar, como siempre, me gustaría hablar un poco sobre qué es la Sunafil, para los que no nos hayan acompañado antes en alguna otra conversación. Y la Sunafil es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Como su nombre lo dice, es un ente que es técnico, ¿no?, especializado, encargado de verificar el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? No es un ente que esté a favor del empleador o que esté a favor de los trabajadores, sino simplemente verifica que se cumpla la normativa vigente. A veces parece que estuviera a favor de uno o de otro, porque eso se da a partir de las normas que puedan estar a favor de uno o de otro, ¿no? Normas protectoras por el trabajador, por ejemplo, parecería que el ente fiscalizador está a favor del trabajador, o normas que están a favor del empleador, parecería también que estaría el ente fiscalizador del lado del empleador, pero esto no es así. No es simplemente la verificación de las normas laborales. Y dentro de las normas laborales hay tres grandes grupos. Un grupo de normas de derechos fundamentales, que tiene que ver con todo lo referido a la dignidad del trabajador, hostilizaciones, hostilidades, hostigamientos, trabajo infantil, trabajo forzoso, que están en ese grupo. Las normas sociolaborales, que tienen que ver con todo lo que se tiene que entregar y recibir por parte del trabajador, ¿no? Ahí tenemos remuneraciones, contratos, boletas de pago, certificados, etc. Y el tercer gran grupo es el de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que es aquel que tiene que ver con todo lo relacionado a la seguridad y a la salud, valga la redundancia, de toda persona. En este caso no son solo trabajadores, ¿no?, sino toda persona que se encuentre dentro del centro laboral de un empleador, ¿no? En el caso de las normas de seguridad y salud del trabajo, el empleador es responsable por cualquier persona que se encuentre dentro de su centro laboral, independientemente de que sea su trabajador. Ahora, claro, si es su trabajador, con mayor razón, ¿no? Pero aquí incluimos también a personal de terceras, de contratas, proveedores, visitantes. Cualquier persona dentro del centro laboral está bajo la responsabilidad del empleador. Ahora, la Sunafil cuenta con tres grandes áreas también, ¿no? Son intendencias nacionales. Una es la que se encarga de supervisar al cuerpo inspectivo, al sistema inspectivo, a los servidores del sistema inspectivo, básicamente saber qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, por qué lo hacen, ¿no? Todo dentro del marco de la legalidad, ¿no? Hay un principio de legalidad que todo inspector de Sunafil sigue. No se va a encontrar temas que estén por fuera o al margen de la ley. Otra intendencia es aquella que se encarga de hacer inteligencia, ¿no? Esta intendencia tiene básicamente dos funciones. Una es promover y crear nueva normativa relevante para situaciones específicas dentro de la competencia de Sunafil. Y normativa interna, me refiero, y también proponer nueva normativa nacional para que sea debatida en su momento en el legislativo. Y su segunda función es la de utilizar los recursos con los que cuenta la Intendencia de la mejor forma, ¿no? Un manejo eficiente y efectivo de todos los recursos de la Intendencia. Estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de recursos económicos, recursos de infraestructura, para lograr mejores fines y objetivos, ¿no? Siempre ponía como ejemplo, si es que se tiene que hacer una verificación de régimen portuario, muy poco podemos hacer en la ciudad de Ica, ¿no? Porque sí se puede, porque en Ica hay oficinas de empresas portuarias, algunas, no muchas, pero hay. Pero no tendría pues mucho efecto, ¿no? Entonces, lo que se hace con esto es evidenciar los focos donde haya mayor incidencia. En este caso tendría que ser pues una ciudad de puerto como Pisco o Chincha, ¿no? Donde tendremos una mayor eficacia y eficiencia respecto a ello. Entonces, de eso se encarga esta intendencia. La tercera intendencia es la de que hace prevención, ¿no? Prevención y asesoría. Se encarga justamente de hacer que tanto Sunafil como trabajadores, empleadores y público en general puedan tener contacto y tener un mayor conocimiento respecto a las normas laborales en su conjunto, ¿no? En este caso vamos a hablar de un tema específico,
pero en su conjunto, porque del conocimiento que haya de la norma, hay un mejor manejo de los deberes y derechos de cada uno, ya sea empleador o trabajador, ¿no? Conociendo cuáles son las normas, sabremos qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos. Entonces, de eso se trata la prevención y asesoría, porque de esta forma, además, contribuimos a que, conociendo la norma, es más fácil evitarla, ¿no? Si yo sé que necesito una licencia de conducir para manejar un vehículo automotor, pues entonces va a ser más difícil que yo, sin tener una licencia de conducir, me aventure a conducir un vehículo, ¿no? En cambio, una persona que no tiene conocimiento, estoy poniendo un caso extremo, una persona que no tiene conocimiento, simplemente lo hará y cuando sea detenido le dirá, pues no sabía, ¿no? Y recordemos que las normas en el país son públicas. Entonces, puede ser que muchos no sepamos todo, pero las normas son públicas, están al alcance de la mano en un clic, en un buscador de Internet, ¿no? Y el argumentar que no sabía de alguna norma no es una excusa cuando hay algún tipo de incumplimiento, ¿no? Entonces, eh, no es obligatorio que sepamos todo, pero sí tener una idea respecto a cuáles son los deberes y derechos, que es básicamente sobre lo que versan las normativas laborales en el país. Ahora, entrando al tema específico, dentro de las normas de seguridad y salud del trabajo, tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo, que seguro que la mayoría conoce, ¿no? Es un tema bastante común dentro de la seguridad y dentro especialmente de la minería. Sobre este tema, tendremos primeramente una base legal. No vamos a detenernos en toda la base legal, ¿no? Pero la base legal son todas aquellas normas que inciden directamente en el tema del cumplimiento, de contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Aquí, ¿qué normas tenemos? Por ejemplo, la ley del Seguro Social de Salud, porque ahí se atiende, ¿no? La ley de modernización de la seguridad social, las normas técnicas del mismo seguro, los anexos, ¿no? El anexo 5, donde se indica cuáles son las actividades comprendidas como trabajo de riesgo y que necesitan un SCTR, ¿no? Es un anexo que ha sido modificado recientemente, ¿no? El año pasado, con nuevas actividades. Evidentemente, la ley de seguridad y salud en el trabajo, sus reglamentos, sus modificatorias y la ley Federal de Inspección de Trabajo. Además, son las principales, ¿no? Porque además de esto tenemos una serie de normativa sectorial, ¿no? En el sector minas, hidrocarburos, en comercio, etcétera, que también inciden en el tema de seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero como les decía, está al alcance de un clic. Aquí, que esté interesado en conocer un poco más sobre esto, puede ingresar a un buscador de Internet y ubicar las normas rápidamente. Entonces, ¿qué es el SCTR? ¿No? Bueno, su nombre lo dice, es un seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué es complementario? Porque los trabajadores ya cuentan con un seguro, ¿no? Ya cuentan con un apoyo, con un soporte, que es el soporte de salud o del MINSA. También cuentan con un soporte respecto a su AFP o a la ONP donde estén, ¿no? Pero este es uno complementario, porque va a ser, además de esos seguros, va a funcionar el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué es lo que hace? Da cobertura adicional, ¿no? Adicional a la que ya se tiene, brinda una cobertura mayor, ¿no? ¿A quiénes? A quienes desempeñan actividades de alto riesgo, es decir, que tienen mayores probabilidades de tener un accidente, ¿no? O tener una enfermedad profesional. La idea es prevenir todo esto, pero el mismo nombre de accidente significa que nunca va a poder ser evitado completamente, ¿no? Aquel que diga dentro de su política de seguridad y salud del trabajo, mi política es que no vamos a tener accidentes de trabajo nunca más, no está mintiendo, ¿no? La propia definición de accidente significa que puede ocurrir en cualquier momento. La idea es prevenirlo de la mayor forma posible, ¿no? Estas actividades de alto riesgo ya habíamos dicho que están en el anexo 5 del 00997, ¿no? Ahí se indica cuáles son, y la última modificatoria aumenta algunas actividades, y esto es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora, ¿no? El empleador tiene que tener estos seguros para sus trabajadores que realizan estas actividades. De igual manera, un empleador que contrata una tercera, por ejemplo, está en la obligación de verificar que esa tercera cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo para sus trabajadores, ¿no? Para los trabajadores que van a ser destacados en la
en la principal, porque de otra manera el empleador principal va a tener que ser responsable solidario y va a tener también sanciones, ¿no? Porque recuerden, nuevamente repito, la responsabilidad de toda persona dentro del centro laboral es el empleador. Una contrata está dentro del centro laboral del empleador principal. Por eso el empleador principal es el responsable de todos. Si es que no verifica que esa contrata cumpla, va a ser responsable por ello, ¿no? No se trata simplemente de contratar y que vean lo que hagan, y si sucede algo, yo no tengo nada que ver, fue la otra. No, están dentro de mi centro laboral. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero el STR cubre, ¿no? Decíamos, muchas incidencias, unos riesgos. ¿Cuáles son los que cubre? Bueno, básicamente son esos, ¿no? En salud y en pensiones, ¿no? Así se denomina, el STR en salud y en pensiones. El STR en salud cubre prestaciones en salud. ¿Cuándo? Cuando hay accidentes de trabajo, cuando hay enfermedades profesionales. Y el STR en pensiones cubre las pensiones de invalidez. La invalidez puede ser temporal o permanente, pero también cubre pensiones para los sobrevivientes a un trabajador que haya fallecido en medio de sus funciones, ¿no? Además de que da una cantidad por gastos de sepelio. ¿Bien? Pero, ojo, el STR solamente actúa cuando todos estos temas ocurren a consecuencia de las labores. Y en caso de la invalidez y de la muerte, es cuando es a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, ¿no? No estamos hablando de enfermedades comunes o de accidentes comunes, solamente con motivo de sus funciones y sus actividades. Ahora, ¿quiénes son asegurados obligatorios? ¿Quiénes tienen que contar con seguro complementario de trabajo de riesgo? Bueno, todos los trabajadores en un centro de trabajo donde se desarrollan las actividades previstas en el anexo 5, ¿no? Si hablamos de una empresa de construcción, pues todos los trabajadores que están dentro del centro laboral donde se está realizando la construcción tendrán que contar con un SCTR, ¿no? ¿Por qué? Por estar dentro de un centro laboral con una actividad que tiene una actividad prevista en el anexo 5, ¿no? Y de la misma forma podemos hablar en el tema de minería, y podemos hablar en el tema de pesquería, y en algunas funciones y algunas actividades en el tema agrario, en el tema de comercio, ¿no? Entonces, así como hay algunas actividades que en su totalidad el centro laboral está inmerso en una actividad de riesgo, también hay actividades económicas en que no todo su personal va a estar en una actividad de riesgo, ¿no? Algunos de ellos estarán con motivo de sus funciones, mientras que otros no, ¿bien? Entonces, todos los trabajadores que incluso no perteneciendo a ese centro de trabajo, es decir, como decíamos hace un momento, trabajadores que pertenezcan a una tercera o que sean proveedores, ¿no? O incluso visitantes, que se encuentren regularmente expuestos al riesgo, ¿no? Regularmente. Aquí la diferencia de que si un visitante no tiene ese CTR, bueno, ya depende del empleador el permitir el ingreso o no, pero no hay una obligación, puesto que un visitante no va a estar regularmente expuesto al riesgo, ¿no? Entonces ahí el empleador tendrá que tomar las previsiones del caso para acceder. Por ejemplo, que el visitante sea acompañado por el encargado de seguridad y salud del trabajo para que sepa por dónde desplazarse y de qué manera desplazarse y colocarse los equipos de protección personal que exige la propia empresa, ¿no? Dentro de sus protocolos, y eliminar o reducir al máximo todo cualquier tipo de riesgo, ¿no? Entonces, expuestos a un riesgo de accidente de trabajo o expuestos a una enfermedad profesional por razón de sus funciones, ¿no? Por razón de sus funciones. Si nos encontramos en una planta de tratamiento de minerales, bueno, ahí hay un alto riesgo de enfermedad profesional, ¿no? Por absorción de sustancias químicas, de los propios minerales que se vienen elaborando, que se vienen extrayendo. Entonces, ese es un ejemplo de los asegurados obligatorios en caso de que cumplan con esa función. Ahora, centro de trabajo. ¿Qué es el centro de trabajo? Pues, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El centro de trabajo es solamente el espacio físico donde se encuentra se realizan las actividades o se realizan los trabajos. No necesariamente. Se considera centro de trabajo al establecimiento, al lugar físico, ¿no? De la entidad en el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan actividades de riesgo inherentes a las actividades descritas en el anexo 5. Esto hablando de las actividades de riesgo, ¿bien? Pero no solamente a eso. Vamos a ver un poco más adelante, que también se refiere a lugares donde se realizan funciones y están fuera del centro de trabajo, pero que también se realizan funciones por encargo del empleador. Ahora, este centro de trabajo incluye también
unidades administrativas. Entonces nos preguntamos, ¿una secretaria debe tener ese CTR? Bueno, en principio no lo tendría que tener. Pero si es una unidad administrativa con una secretaria, un contador, ¿no? O un servicio médico, digamos, que está próximo a una unidad de producción, entonces ahí sí se están exponiendo, ¿no? A pesar de que no realizan funciones específicas del rubro, el giro de la empresa, pero sí se encuentran expuestos por las actividades que ahí se realizan y por la proximidad que tienen a una planta productiva, por ejemplo, ¿no? O en el caso de construcción civil, si tienen una oficina administrativa dentro del área de construcción, que por lo general sucede así, entonces estos trabajadores administrativos, a pesar de no ser obreros o ser personal que esté inmerso específicamente en las labores del rubro de la empresa, el giro, también tendrían que estar incluidos como personal de riesgo, no por la exposición, tanto a un accidente o como enfermedad profesional, con motivo de la actividad productiva, ¿no? No de cualquier actividad, no de cualquier enfermedad. Accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Es toda lesión, ¿no?, al organismo que produzca una perturbación funcional, ¿no? Que impida que el trabajador pueda seguir laborando, que pueda seguir utilizando todos sus órganos. Consideremos de que órgano no solamente se trata de un órgano interno, de un brazo, una pierna, ¿no? Incluso la última normativa habla una falange o un diente, ya se considera como órgano. ¿Bien? ¿Para qué? Para un accidente de trabajo. Entonces no pensemos en cosas grandes, ¿no? Los accidentes pueden ser desde los más mínimos hasta los más grandes, que son los más conocidos, digamos, ¿no? Y que este accidente, esta perturbación o esta lesión se produce con ocasión del trabajo, ¿no? ¿Dónde? En el centro de trabajo, ya sea en el centro físico o fuera de pero con ocasión del trabajo. ¿Por qué? Por una acción imprevista, por eso se llama accidente, por eso puede ocurrir en cualquier momento, no podemos decir que nunca más va a pasar, ¿no? Es una acción imprevista, es fortuita, ¿no? Ocasional, no siempre sucede, no que algo sucedió y por eso ocurrió el accidente, de una fuerza externa, repentina y violenta, ¿no? Algo que de repente sucede. Esto puede ser incluso una distracción, ¿no? Una distracción, y venía un vehículo y lo golpeó el vehículo, ¿no? Entonces hay una fuerza externa al vehículo que de repente aparece, violentamente lo tira al suelo y eso ya configura un accidente, ¿no? Y esto obra súbitamente, ¿no? Rápidamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo, ¿no? Porque no solamente es que ocurra por no darse cuenta, ¿no? Sino que por realizar un esfuerzo dentro de sus actividades también puede suceder un accidente, ¿no? De repente el trabajador, pensando en hacer mejor las cosas, tiene algún acto subestándar que produce un accidente. También se considera accidente de trabajo aquel que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución de órdenes de la entidad empleadora, ¿no? O bajo su autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro de trabajo y de las horas de trabajo. Bien, ¿esto qué significa? No solamente es el lugar físico, pues, ¿no? Y no solamente es la jornada, ¿no? Yo trabajo de 8 a 4 de la tarde y después de eso ya no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque si el empleador ordena realizar otro tipo de actividades y son fuera del centro laboral físico, bueno, esas actividades también se consideran trabajo. Y por tanto, si ocurre un accidente durante esas actividades, se considera accidente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un caso típico. Si, va a haber una construcción, digamos, en la Reserva San Fernando, ¿sí? La Reserva San Fernando queda en Nazca. Yo tengo una empresa y la empresa ha sido contratada para la empresa San Fernando, para la reserva, para realizar esto. Y bueno, yo pongo mis oficinas o pongo no un campamento, sino alquilo un hotel, digamos, en la ciudad de Nazca, ¿no? Para de ahí partir, de ahí pongo mi movilidad para llevar a mis trabajadores a laborar a la reserva San Fernando. Al momento que llegue el trabajador a las oficinas en la ciudad de Nazca, ahí está iniciando su jornada laboral, ¿no? Ahí está iniciando. El viaje que haga de ahí hasta San Fernando ya es parte de la jornada laboral, porque ya lo está llevando el empleador para allá. Si ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo, o una caída, digamos, dentro del bus de la empresa que está llevando para realizar las funciones, eso ya se considera un accidente laboral, ¿no?
No es que el trabajador esté yendo a San Fernando por su cuenta y que recién ahí va a ingresar a laborar, ya ingresó, entonces ya tuvo que haber marcado su asistencia, ¿no? Y ahí se siente trasladado. Entonces, no ocurre en el lugar físico, ocurre en el bus, pero sucede, ¿no? O el caso de un vendedor, por ejemplo, el caso de comercio, ¿no? Que ahora ha sido incluido dentro de las actividades de riesgo. Es un vendedor que tiene que asistir, no sé, a un mercado, por ejemplo, ofrecer los productos de determinada empresa. Bueno, el vendedor no está yendo ahí porque quiere ir a comprar algo o a visitar, está yendo a trabajar por órdenes de su empleador, bajo su autoridad, está yendo a un mercado a ofrecer los productos o a dejar los productos o a cobrar los productos, qué sé yo, pero es por orden del empleador. Si en ese trayecto o en el mismo mercado, cuando esté ahí realizando esas actividades, sucede un accidente, pues también tendrá responsabilidad el empleador, porque eso ya se convierte en centro laboral. No es el centro laboral físico del empleador, pero sí es un centro laboral porque está realizando funciones laborales bajo la autoridad del empleador o por órdenes del empleador, ¿no? También es un accidente de trabajo que se produce antes, durante, después de la jornada laboral o en las interrupciones del trabajo, por ejemplo en el refrigerio, ¿no? Si es que el trabajador se hallara por motivo del trabajo, ¿no? En cualquier centro laboral de la entidad empleadora, del empleador, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo y se encuentre realizando actividades propias del riesgo contratado. ¿Esto qué significa? Que el trabajador, con motivo del trabajo, por orden del empleador, puede salir de su planta productiva a otro establecimiento que no tiene planta productiva. Por tanto, el otro establecimiento no estaría considerado como actividades de alto riesgo. Digamos, oficinas administrativas que queden en otro lado alejado, no en la proximidad. Y ahí ocurre un accidente. Bueno, eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es con motivo del trabajo, ¿no? El trabajador no dejó de laborar y está yendo por su propia cuenta a esa dirección, o a ese otro centro laboral, o a esas oficinas. No. Si está yendo por orden del empleador, bajo su autoridad, también se considera accidente de trabajo, ¿no? También. O aquel que sobrevenga por acción del empleador, sus representantes, o cualquier persona durante la ejecución del trabajo, ¿no? Por acción, es decir, por responsabilidad. Es decir, que reciban órdenes de un superior, de un representante del empleador o del propio empleador para realizar algún tipo de trabajo y a partir de estas órdenes se produce un accidente debido a que se impartieron órdenes sin haber tenido en cuenta todas las previsiones del caso, ¿no? Haber seguido los protocolos de seguridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un empleador que le dice a un trabajador, baja, píntame por favor esa pared, sube un andamio y píntame la pared que tiene 3 metros de altura, ¿no? Y el trabajador se cae. Ah, no, el trabajador se cayó porque se resbaló, está hablando por teléfono. No, ahí quien le dio la orden de que suba fue el empleador y no se aseguró de que haya ningún tipo de protocolo de seguridad, línea de vida, arnés de seguridad, trabajo seguro, ¿no? Todo lo referente al trabajo en altura. ¿No? Fue por acción del empleador que le ordenó que haga eso. Peor aún si se lo ordena a un trabajador que no tiene nada que ver con esas funciones, ¿no? Un restaurante que le dice a un mozo, oye, ¿sabes qué? Límpiame las ventanas, así que subirte una escalera, o ve cómo haces y límpiame las ventanas que tienen 2,5 metros de altura. ¿No? Es acción del empleador. También se considera accidente de trabajo. La enfermedad profesional, bueno, es todo estado patológico, ¿no? De enfermedad, que es permanente, temporal y que viene con motivo del trabajo desempeñado, ¿no? De las labores a las que está obligado a realizar ese trabajador que sufre la enfermedad profesional, ¿no? Es con ese motivo. Por eso es que se tiene que probar. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades profesionales? Bueno, tenemos enfermedades de tipo ergonómico, ¿no? Malas posiciones, al cargar, al sentarse, enfermedades visuales, por ejemplo, al estar frente a una pantalla demasiado tiempo. Hay enfermedades pulmonares, en el caso de actividades que tienen que ver con sustancias químicas, ¿no? No solamente en el caso de minerales, sino en el caso de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Puede haber infecciones, puede haber sarpullidos, etcétera, ¿no? Entonces son todas esas enfermedades por motivo del trabajo se consideran enfermedades profesionales. Sobre accidentes y enfermedades comunes, bueno, hace un momento lo comentábamos, ¿no? Todo accidente que no se califica como accidente de trabajo, ¿no? Y toda enfermedad que no se califica como enfermedad profesional, se tratan como un accidente o enfermedad común. Es decir, no serán sujetos a ser cubiertos por el SSTR, sino que serán cubiertos por su régimen normal, ¿no? El Seguro Social, el SIS, en algunos casos,
y el sistema de pensiones en el que esté, AFP o en la ONP, que son comunes. Solamente se ve en el caso de accidentes y enfermedades de trabajo o profesionales. La cobertura, bueno, ya habíamos visto, comprende las prestaciones de asistencia, asesoramientos, ¿no? Ahora uno puede solicitar que le asesoren médicos y personal de salud respecto a determinados temas que el trabajador quiera conocer, específicamente en salud ocupacional, por supuesto, ¿no? Comprende atención médica, si es que hay algún accidente o algún mal profesional, la rehabilitación, la readaptación al trabajo, ¿no? Para volver a reincorporarse al trabajo, sin importar el nivel de la complejidad, ¿no? Puede ser, como decíamos hace un momento, un accidente muy leve, muy suave, que a veces pasa incluso desapercibido, como puede ser un accidente mayor que puede llegar incluso a la muerte, ¿no? Lo que no comprende son los subsidios que son por cuenta del Seguro Social, ¿no? Son cosas diferentes. Una cosa es el Seguro Social, que brinda subsidios en caso de un accidente de trabajo, ¿no? Y se demuestra que fue de trabajo. Y otra cosa es lo que cubre el seguro complementario de riesgo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por eso el seguro complementario se llama así, seguro complementario, ¿no? ¿Complementa a quién? Al seguro con el que ya se cuenta y por el que habrá un subsidio económico por parte del Seguro Social de Salud. Ahora, hay nuevas actividades comprendidas, ¿no? Estas nuevas actividades fueron incorporadas. ¿Y cuáles son? Que no había antes, ¿no? Estas fueron incorporadas el año pasado, ¿no? En el Decreto Supremo 008-2022. ¿Cuáles son? Actividades de transporte por vía terrestre, ¿sí? Los choferes de transportes, por ejemplo. Hasta hace un tiempo, los choferes no contaban con seguro complementario de riesgo. Algunos sí. ¿Por qué? Porque la empresa, por motu propio, contrataba los servicios del seguro complementario de riesgo, pero no había obligación. Entonces, la mayoría de empresas no contaban con este seguro para sus trabajadores. En este caso, hablamos de los choferes, ¿no? También podemos hablar de las terramosas y terramosos, ¿no? Es personal que se encuentra dentro de las actividades de transporte por vía terrestre. ¿Por qué? Porque hay riesgo de accidente, pues, ¿no? Entonces, se considera una actividad de alto riesgo. Actividades de restaurantes. Todas las actividades, pues no todas las actividades, sino las de riesgo. Por ejemplo, cocina, ¿no? Cuando están en proximidad a equipos eléctricos, a fuentes de gas, ¿no? Entonces, hay actividades de riesgo y también se ha incluido esas actividades, ¿no? Actividades de apoyo a la agricultura, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre los agroquímicos. Bueno, una de las actividades de apoyo a la agricultura justamente es la fumigación. Entonces, entre otras, ¿no? Porque hay otras actividades de apoyo a la agricultura como la construcción, por ejemplo. Dentro de la agricultura también se requiere construir ambientes, construir almacenes, construir packings, construir comedores, servicios higiénicos en diferentes partes del centro laboral. ¿Para qué? Para cumplir con las condiciones de seguridad. Entonces, actividades de apoyo a la agricultura, algunas de ellas, no todas, ¿no? Porque hay otras actividades de apoyo logístico, por ejemplo, que no requieren, pero hay actividades de apoyo a la agricultura que sí, ¿no? Entran ya dentro del anexo, en el anexo 5. Actividades de mantenimiento de orden público, bueno, esto es evidente. Serenazgo, estamos hablando de municipalidades. Acabamos de ver un sereno que ha sido asesinado en Lima. ¿Por qué? Porque hay riesgo, pues, ¿no? Hay riesgo. Ya ha sido incorporado. Y actividades de agencias y noticias, ¿no? Bajo el mismo esquema del sereno, también a los reporteros, ¿no? Que están en la calle y están expuestos a cualquier tipo de vejamen o agresión. Ya se ha visto. Por supuesto que los serenos tienen un mayor riesgo, pero los trabajadores de prensa también tienen riesgo respecto a eso y ya se le exige a sus empleadores que contraten el seguro complementario, ¿no? Que lo hagan. Responsabilidad del empleador. Bueno, ya habíamos visto, el empleador es responsable de todo lo que pase en su centro laboral. En este caso, si un empleador no cumple con contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para la totalidad de sus trabajadores a los que está obligado, ¿no? O que contrate coberturas insuficientes, porque no se trata solo de contratar el seguro, se trata de que la cobertura de ese seguro sea suficiente, dependiendo de las actividades que realiza, ¿no? Pero si no lo hace, entonces ese empleador será responsable. ¿Ante quién? En primer término, ante Salud y la ONP, porque estas dos entidades van a seguir aportando prestaciones si es que hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces ahí tendrá que hacerse responsable, porque seguramente que Salud y la ONP iniciarán un juicio, ¿no? contra ese empleador.
respecto a ello, o no contratar el seguro complementario de riesgo, ¿no? Y además, hay una responsabilidad civil, ¿no? Con el trabajador y los beneficiarios en caso de muerte, por los daños y perjuicios, ¿no? Básicamente, la responsabilidad civil es eh, indemnización monetaria, ¿no? Pero además, no solamente queda ahí, tendrán la responsabilidad administrativa, que tendrá de verificarse el incumplimiento, tendrá una sanción económica. Y además, por ser el responsable, incluso podría llegar a tener sanciones penales, ¿no? Recuerden que las últimas normativas emitidas respecto a esto, en el Código Penal, incluye aquellas que por negligencia, ¿no? Del empleador o por acción del empleador, dependiendo del caso, se produzca un accidente, incluso que produzca la muerte, entonces puede llegar a ser un tema penal que se traduce en años de cárcel para la entidad empleadora, en este caso, pues para sus representantes, ¿no? Los trabajadores y sus beneficiarios pueden accionar directamente, también, ¿no? Si es que el empleador no cubre el seguro o no lo compran o no es un seguro suficiente, pueden accionar directamente en la vía jurisdiccional contra la entidad empleadora, ¿no? Que no lo hizo. ¿Y para qué? Aparte de todo lo que hemos hablado antes, para solicitar también cualquier diferencial de beneficios o prestaciones que no hayan sido cubiertos. Porque, ojo, el seguro es salud y la ONP van a cubrir prestaciones, pero no siempre van a cubrir todas las prestaciones, y mucho menos van a cubrir todas las prestaciones con fuera si es que tú contaran con un seguro complementario de riesgo. Entonces, ante esa eventualidad, tanto el trabajador o los beneficiarios en caso de muerte pueden accionar directamente por la vía civil contra la entidad empleadora por cualquier diferencial, ¿no? Que no hayan sido cubiertos en relación a lo que otorga el seguro complementario de riesgo y que se derive justamente del incumplimiento del empleador. Entonces, como en la mayoría de casos de temas de seguridad en el trabajo, hay estos temas que pueden llegar pues hasta temas penales, ¿no? En cuanto a las pensiones, ¿no? El seguro complementario de riesgo y las pensiones. Entonces, la pensión se otorga ¿cuándo? ¿No? Cuando ha habido un accidente, una enfermedad que ha sido ocasionada directamente por un accidente de trabajo, ¿no? La incapacidad del trabajador o la sobrevivencia, en este caso de la familia, cuando la situación haya sido ocasionada directamente por un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, ¿no? O sea, si ya se demostró de que la muerte, por ejemplo, o la invalidez permanente se ocasionó por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ocupacional, demostrado, entonces se cubre una pensión de sobrevivencia, ¿no? Por cualquier causa posterior, ¿no? Después de configurada la invalidez, o mientras se encuentra gozando de una pensión de invalidez temporal o permanente, ¿no? Otra causa que ocurra después, cuando ya tiene configurada la invalidez y está gozando de una pensión, y que sea derivada justamente de esta invalidez o por la que goza la pensión, ¿no? Entonces, si es por esa causa, también cubre una pensión de sobrevivencia. Y si el accidente o la enfermedad ocupacional o la situación se produce mientras el asegurado está gozando de un subsidio temporal a cargo de salud, ¿no? Como consecuencia de un accidente o una enfermedad profesional, siempre que la causa de muerte se encuentre relacionada directamente con el accidente, ¿no? Accidentes de trabajo y posterior muerte, se suele decir, ¿no? Hay un accidente de trabajo, el trabajador sobrevivió, tuvo cierto tratamiento, pero posteriormente sobrevino la muerte. ¿Por qué? Con motivo del accidente. No sobrevino porque después, no sé, tuvo una neumonía, ¿no? Un tema aparte a lo laboral. No, sobrevino como consecuencia de las lesiones obtenidas en el accidente, ¿no? Como consecuencia de ello, sobreviene la muerte, entonces a eso se refiere este tipo de pensión de sobrevivencia, ¿no? Los montos de la pensión, ¿cómo serán? Bueno, los montos de la pensión son por porcentaje, ¿no? Dependiendo del tipo de pensión que se vaya a otorgar, pero se calculan sobre el 100% de la remuneración mensual, ¿no? Esto es, de la remuneración del trabajador, el promedio de los 12 meses anteriores, porque no todos los trabajadores tienen una remuneración fija, pues, ¿no? Generalmente la remuneración es variable. Entonces se saca un promedio de los últimos 12 meses. Ese promedio se considera 100% de la remuneración mensual, y sobre ese 100% es que se calcula la pensión. Y si el trabajador ha laborado menos de 12 meses, pues bueno, se toman los meses laborados y se saca el promedio de
esos meses, ¿no? Trabajó solo 7 meses, bueno, entonces sacar el promedio de la suma de esos 7 meses entre 7. Derecho a las pensiones de invalidez, ¿no? ¿Cómo se da este derecho? Bueno, el derecho a las pensiones por invalidez se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio de incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social de Salud, ¿no? Una vez que alguien tiene un accidente, una enfermedad y pide un descanso médico, y ese descanso médico se extiende por más allá de 20 días, que son los días en que el empleador va a cubrir el pago del trabajador, entonces el Seguro Social de Salud es el que va a otorgar un subsidio, ¿no? Siempre y cuando se hagan los trámites, evidentemente, ¿no? Si no se hacen los trámites, el seguro no va a cubrir nada. Pero si es que todo se hace de acuerdo a la norma, el Seguro Social va a cubrir el subsidio. Ese subsidio va a ser pagado de dos formas. Lo que dice la norma es que el trabajador realiza sus trámites y al término de su invalidez, el, el Seguro Social de Salud le repondrá las remuneraciones dejadas de percibir. Por lo general, bueno, no lo general, pero lo que se utiliza bastante en el país es que la empresa cubre la remuneración del trabajador mensualmente, y después es el empleador el que hace el trámite con el Seguro Social de Salud para recibir el reintegro por esas remuneraciones pagadas. ¿Bien? Pero una vez que se cumple el periodo máximo de subsidio, porque uno no puede estar con descanso por, por enfermedad profesional o por accidente de trabajo eternamente, ¿no? Hay un límite de tiempo, dependiendo del tipo, ¿no? Por la continuidad hay 360 meses máximo, hay otros casos en que es 540 meses en un plazo de 3 años, perdón, 540 días en un plazo de 3 años, ¿no? Entonces, hay que ver, eso está normado también por el salud. Entonces, cuando termina el máximo de subsidio, si es que se utilizara el máximo, ¿no? Porque toda incapacidad tiene un tiempo, ¿no? Pueden ser 30 días de descanso, 60, pero algunas se extienden, ¿no? Por la gravedad del tema. Entonces, cuando acaba ese subsidio, empieza la cobertura en pensiones por invalidez del SSTR, ¿no? Esta cobertura se puede contratar libremente por el empleador, ya sea con la ONP o con cualquier empresa de seguros que esté debidamente acreditada, obviamente, ¿no? Y que el empleador lo escoja. Hay libertad para escoger. ¿Bien? La pensión, ¿cómo se calcula? Bueno, dependiendo, ¿no?, de la remuneración, pero la aseguradora o la ANP o quien se haya encargado, quien haya contratado al empleador, le va a pagar al trabajador asegurado, ¿no?, debido a un accidente o una enfermedad profesional y que tenga como consecuencia la invalidez, las suspensiones de acuerdo al tipo de incapacidad o invalidez que haya tenido debido a ese accidente, ¿no?, o a esa enfermedad. Entonces, si es una invalidez parcial, pero permanente, en que la disminución de las facultades es igual o superior al 50% de las facultades de una persona, pero menor a los 2/3, y esto lo establece un médico, ¿no? Un médico, no sé, si han visto algún tema de quemadura, por ejemplo, ¿no? El médico dice 60% del cuerpo con quemaduras de primer grado, ¿no? Se miden porcentajes. Igual sucede cuando hay, por ejemplo, la pérdida de un órgano, de un brazo, o de una pierna, ¿no? O de una oreja, ¿no? Entonces ahí el médico también va a cuantificar cuál es el porcentaje de disminución de la capacidad. Entonces, si es igual o superior al 50, pero no menor a los 2/3, el monto de la pensión por invalidez va a ser el 50% de la remuneración mensual, ¿no?, del promedio que se haya sacado. Eso, ojo, es lo que paga el seguro complementario de riesgo. Esto es aparte de lo que recibirá por salud, o por ONP o por AFP, que es lo que le corresponde, ¿no? Es aparte, es un plus, es un complemento. Si la invalidez es total y permanente, la disminución tiene que ser, pues, igual o superior a los 2/3, es decir, más allá del 60%, del 66%, o definitivamente incapacitado y requiere indispensablemente el auxilio de otra persona, ¿no? Hay un 100% de disminución de la capacidad. Entonces, en estos casos, en el primero se paga el 70% de la remuneración mensual, el promedio del cálculo realizado, y en el segundo, cuando hay una incapacidad total, definitivamente incapacitado, una disminución total de la capacidad, se paga el 100% de la remuneración calculada, ¿no? Si la invalidez es temporal, bueno, ahí tendrá que evaluarse, pues, qué tipo de invalidez es, cuál es el grado, ¿no? Va a ser una invalidez temporal, pero es total,
temporalmente o es parcial temporalmente, es decir, puede ir laborando mientras tiene ese tipo de incapacidad o simplemente no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Por ese tipo. Dependiendo de eso, se va a hacer un cálculo respecto a la remuneración mensual, pero el porcentaje pues no está definido, ¿no? Puede ser cualquier tipo de porcentaje porque la invalidez es temporal. Esto puede tratarse incluso de la pérdida de un dedo, ¿no? De una falange. Entonces, es algo muy fuerte para el trabajador, pero faltando una falange, en muchas actividades, ese trabajador sí va a poder seguir laborando, ¿no? Entonces, por eso depende, hay que ver. Y eso lo evalúa un médico o una junta de médicos y, por supuesto, la aseguradora que es la que va a pagar, ¿no? Perdón, faltaba la invalidez parcial permanente, que es menor al 50%. Menor al 50%, pero es permanente, ¿no? Es decir, esa invalidez no va a pasar, ¿no? Siempre va a estar ahí, es parcial, ¿no? No es total, pero sí es permanente y es inferior al 50%, ¿no? Pero es igual o superior al 20%. Como os digo, esto lo define el médico. El médico en su informe colocará ahí, ¿no? Invalidez parcial permanente al 30%, por ejemplo, ¿no? O 40% de invalidez parcial permanente. Entonces, eso dará razón para ver qué tipo de pensión va a recibir. En este caso, si es inferior al 50 pero mayor al 20, se pagarán 24 mensualidades que son proporcionales a la invalidez total permanente, ¿no? La invalidez total recibe el 70 y el 100% dependiendo del caso. Bueno, en el caso de invalidez total parcial permanente inferior, se pagará proporcionalmente, ¿no? Esos montos ya establecidos, son un total de 24 meses, ¿no? De 2 años como máximo, porque es parcial. Ahora, respecto al procedimiento inspectivo, como decíamos, UNAFIL lo que hace es verificar el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, ¿cómo es que se realiza un procedimiento inspectivo, ¿no? Primeramente, tiene que originarse una orden de inspección. Esta orden se origina ya sea por una denuncia, por una solicitud, por ejemplo, una solicitud del Congreso de la República, ¿no? Necesito que se haga una fiscalización respecto a la empresa X, ¿no? Porque como congresista quiero saber en qué condiciones están. O me han hecho una denuncia a mí, como congresista, y yo les pido. O lo pide el viceministro, lo pide un ministro, lo pide un alcalde, ¿no? O lo pide una denuncia ciudadana, ¿no? Lo pide una asociación, no lo sabemos, una solicitud, ¿no? De denuncia, solicitud, porque por decisión autónoma de la autoridad de trabajo, por solicitud del propio inspector de trabajo, ¿no? El inspector está pasando por un centro laboral y ve que hay un peligro inminente, ¿no? El inspector de trabajo puede solicitar que se abra una orden de inspección en ese centro de trabajo, ¿no? Entonces, así se origina la orden de inspección. Entonces, una vez que ocurre este origen, personal capacitado y encargado va a generar una orden de inspección. ¿Respecto de quién? Respecto del empleador y respecto de las materias que se consideren necesario investigar. Esta orden puede ser concreta, dirá el nombre y apellido del empleador, ¿no? Con esto me refiero al nombre y al RUC del empleador, o puede ser una orden genérica, es decir, una orden que no contiene empleador ni contiene RUC. ¿Y qué sucede con esta orden genérica? El inspector se va a acercar al lugar donde va a realizar la inspección y ahí va a solicitar los datos para esa genérica volverla a una orden concreta ya con nombre y apellido. ¿Qué sucede si el centro laboral no quiere atender al inspector? Bueno, la normativa indica que eso es una obstrucción por la labor inspectiva, por negativa injustificada, falta de colaboración, y automáticamente es una sanción administrativa que es insubsanable, ¿no? Y es una sanción muy grave. ¿Bien? ¿Por quién? Por todos los trabajadores de la empresa. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Se ven en las declaraciones ante SUNAT del empleador, cuántos trabajadores ha declarado, de acuerdo a eso se le pone la infracción, y si no ha declarado ninguno, pues el mínimo, ¿no? Digamos que es una empresa informal, el mínimo que dice la ley será 1, ¿no? Y bueno, y con eso se seguirán las inspecciones debido a la informalidad. Una vez que la orden ha sido emitida, se le asigna al inspector de trabajo o a los inspectores. Puede ser un inspector o puede ser un equipo de inspectores. Y este inspector va a tener 10 días hábiles como máximo para iniciar las actuaciones. 10 días hábiles tiene de plazo para iniciar. ¿Bien? No significa que debe esperar los 10 días, ¿no? Puede ser desde el primer día o el segundo día.
pero máximo tiene 10 días dependiendo de las actividades del inspector o del equipo de inspectores, dependiendo de lo que se tenga que hacer, porque de repente hay que hacer una visita a un lugar que queda a 5 horas de distancia, ¿no? Entonces hay que hacer la programación, la movilidad institucional, las coordinaciones necesarias, de repente hay que quedarse allá, hay que ver viáticos y todo eso, entonces por eso hay un plazo, ¿no? Salvo algunas actuaciones específicas, ¿no? Como los accidentes de trabajo, los despidos arbitrarios, por ejemplo, que se realizan en el día de recibida la orden, en el mismo día, ¿no? Ahí no hay este máximo de 10 días hábiles para iniciar, pero en general tiene 10 días hábiles. Luego, inicia las actuaciones. ¿Cuánto plazo tiene un inspector para realizar una actuación? 30 días hábiles, que se pueden prorrogar por 30 días más. ¿Por qué? Porque a veces hay actuaciones inspectivas que requieren más tiempo, ¿no? No se, por la complejidad que tienen, no se puede hacer solamente en 30 días. Ahora, nuevamente, no significa que una denuncia, no hay una orden de inspección, se va a realizar en 30 días y se va a prorrogar. No, se puede realizar una inspección en digamos, 6 días, 7 días hábiles, ¿no? Dependiendo de los temas y las materias. Pero la norma brinda 30 días, ¿no? Pues no significa que se va a tomar todos esos días para poder realizar algo, ¿no? Ahora, si se amplía, los plazos de ampliación de estas órdenes de inspección, cuando son de seguridad y salud en el trabajo, sumadas, no pueden ser más de 30 días hábiles. Es decir, normas de derechos fundamentales, normas sociolaborales, 30 días de plazo, se pueden prorrogar 30 días más, 60 días. Las órdenes de seguridad y salud del trabajo, máximo son de 30. ¿Por qué? Porque hay órdenes que salen por 15 días, por 20 días. Si se va a prorrogar, máximo se prorroga hasta 30. En el caso de accidente de trabajo, el plazo es de 10 días y máximo se puede prorrogar por 10 días más, es decir, hasta 20, máximo, cuando es un accidente de trabajo, ¿no? Hay otras actuaciones que no tienen prórroga, por ejemplo, los despidos arbitrarios, son 4 días o 6 días, pero no va a tener una prórroga adicional si es que falta hacer, no, se tiene que hacer en ese plazo, ¿no? O las constancias de cese, por ejemplo, tienen 8 días, 6 u 8 días, pero no tienen una prórroga, ¿bien? Ahora, una vez que se inician las actuaciones, esas actuaciones pueden realizarse pues comprobando datos, ¿no? Por ejemplo, la planilla del empleador. ¿Cómo funciona la planilla del empleador? ¿Cómo funciona la planilla del empleador? ¿Qué ha declarado? ¿Qué ha declarado? ¿Cuántos trabajadores tienen? De repente revisar si el trabajador está inscrito en la planilla. Es MIPE, ¿no? Es microempresa, pequeña empresa, está registrado, no está registrado. Es una comprobación de datos o antecedentes. O de repente, esta empresa, este empleador, tiene actuaciones inspectivas en otros expedientes anteriores. Entonces, se pide ese expediente anterior, el número, y se utilizan esos actuados como antecedente. ¿Para qué? Para esta nueva orden de inspección. Bien, por ejemplo, el inspector se acerca a un centro laboral y encuentra ahí a 4 trabajadores. Bien, los encuentra trabajando, toma todo, pero está yendo a ver ese CTR. Perfecto. El inspector se retira y cuando se retira, comienza a revisar el CTR y se da cuenta que uno de esos trabajadores no está en planilla. Bien, bueno, el inspector va a continuar con sus actuaciones, pero pues solicitar una nueva orden de inspección respecto a temas laborales, sociolaborales, como la planilla o el pago de remuneraciones. Y en esa nueva orden puede pedir como antecedente esa orden en la que hizo la visita de seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque los actuados en esa visita van a permitirle al inspector demostrar que ese trabajador estaba laborando el día que el inspector acudió, las características que el inspector observó. Y mediante esos datos va a poder exigirle a la empresa que incorpore a su planilla a un trabajador. Si no se hiciera ese antecedente, el inspector tendría que volver a hacer la visita. Pero ¿qué sucede si hace la visita y ya no lo encuentra el trabajador? Ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, por eso se pueden utilizar los antecedentes también. Además, se toman medidas inspectivas y otras actuaciones, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones? Por ejemplo, requerimientos. En este caso ya se está haciendo común los requerimientos de información a través de la casilla electrónica. Son requerimientos virtuales. Ahí se le solicita al empleador, tiene usted tantos días, entrégueme tal información. Ahora, la casilla electrónica funciona y tiene la misma validez que una notificación física, ¿no? Que la dirección física. La ley indica que todo empleador está en la obligación de revisar periódicamente su casilla electrónica.
La ley también indica que todo empleador está en la obligación de mantener actualizados sus datos de contacto en la casilla electrónica. Entonces, decir, yo no sabía que me habían dado un requerimiento, o yo no sabía que tenía que entrar a la casilla electrónica, yo no sabía que había casilla electrónica, eso no es excusa, ¿no? Ya habíamos visto que las leyes son públicas. Entonces, cualquier empleador está en la obligación de saberlo, y el no haberlo sabido no es una excusa para colocar de pretexto ante una sanción. Bien, hay una obligación. Igual, cuando un empleador ingresa a su casilla electrónica, lo primero que va a poder hacer, y lo primero que la casilla electrónica le va a pedir, la casilla electrónica de Sunafil, es, bueno, ingresar los datos. Se ingresan los mismos datos que en SUNAT. La clave de sol de SUNAT funciona también en la casilla electrónica de Sunafil. Lo mismo. Lo primero que va a hacer la casilla es decirle actualice sus datos. ¿Para qué? Para que el empleador pueda poner un teléfono y un correo electrónico. Son datos que el empleador está declarando. ¿Y para qué está declarando? Para que la casilla electrónica, cada vez que tenga una notificación, le puede enviar una alerta al teléfono, una alerta a ese correo electrónico. Y decirle, señor empleador, tiene usted una notificación en su casilla electrónica, revise. Entonces el empleador puede saber cuándo le llega una notificación, en vez de estar todos los días revisando la casilla, espera que le llegue la notificación, y cuando tenga alguna notificación puede ingresar y ya no corre el riesgo de tener una infracción. Los trabajadores que realizan una denuncia, por ejemplo, también pueden acceder a la casilla electrónica. Ingresan igual a la casilla electrónica en la página web de Sunafil, en la sección de trabajador, y ahí colocan también sus datos, su correo electrónico. ¿Esto para qué sirve? Para que si realicen un procedimiento en curso, para que no estén asistiendo a cada momento a ver qué sucede con ese procedimiento, si está registrado, a su correo electrónico llegará los resultados, ¿no? Si es un informe llegará más rápido, si es un acta demorará un poco más, pero al momento en que se termina, llegará a su casilla electrónica, siempre y cuando se haya registrado, ¿no? Hay visitas de inspección, hay requerimientos, así como de información, también hay requerimientos de comparecencia. El inspector puede citar al empleador, ¿no? A determinado sitio, o puede citar al empleador en su propio centro laboral, ¿no? Tal día en tu centro laboral voy a ir, tienes que estar. Ahora, la medida de comparecencia no solamente es para pedir información, ¿no? Porque ahí le podrá decir, preséntese usted, y tenga presente el registro de control de asistencia, tenga presente su plan de vigilancia COVID, qué sé yo, ¿no? Para revisarlo en el momento. Pero también es para tomar manifestaciones. Entonces ahí le puede decir, señor empleador, comparecencia en determinado lugar, ya sea oficina de Sunafil o en su propio centro laboral, para tomarle manifestación a determinada persona, ¿no? De repente le quiere tomar manifestación al supervisor, pues, de determinada área que estuvo presente en un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces le dirá, pues, ¿no? Para tomar manifestación al señor fulanito de tal, que también deberá estar presente junto con el representante de la empresa. ¿Esto qué significa? Que puede ser que el representante de la empresa se presente, pero no se presenta el supervisor o el trabajador que ha sido citado, o el gerente general, qué sé yo. El inspector verá a quién cita y por qué. Y si no se presenta esa persona, automáticamente es una infracción, ¿no? Como si no se hubiera presentado el empleador. Ahora, peor aún, si es que el representante del empleador llega y no tiene vigencia de poder, no tiene poderes de representatividad, peor, pues, ¿no? Porque el inspector dejará constancia de que asistió determinada persona, pero no asistió a la empresa, y a quien se cita es a la empresa. Entonces tiene que haber poderes de representación. O también sería el caso de que llega una persona con una carta poder y no tiene la vigencia de poder del poder dante. Entonces, ¿cómo se sabe si quien le dio la carta poder realmente tiene facultades? O sería el caso de que tiene todo, pero al revisar la vigencia de poder del poder dante, ¿no? Por ejemplo, el administrador le da carta poder a un trabajador, y el trabajador se acerca con su carta poder y la vigencia de poder de administrador. Pero la vigencia de poder no indica, pues, que tiene facultades para delegar. Entonces no hay facultades, no vale esa carta poder, no se presentó a la empresa. Entonces dirán, no, pero soy el administrador o soy el gerente y yo puedo hacer todo. No, no puedes, ¿no? La vigencia de poder justamente es eso. La vigencia de poder es un documento registral donde la empresa le dice a determinada persona, yo te doy estas facultades para que tú me representes. Entonces, si no le da las facultades de delegar, que además son facultades que tienen que estar expresamente indicadas, eso dice la ley, no se pueden sobreentender, no se pueden interpretar, tiene que estar expresamente indicada en la vigencia. Entonces, si la empresa no le dio esas facultades, significa que la empresa le está diciendo, señor administrador, yo te doy facultades para que tú me representes, pero no quiero que tú le digas a otra persona que me represente, ¿no? Quiero que lo hagas tú. Entonces, por eso no te doy facultades. En otros casos, sí, la empresa le dirá, ¿sabes qué, señor administrador? Y te doy todas las facultades para delegar, ¿no? Para procesos laborales, procesos civiles, cualquier procedimiento judicial y qué sé yo. Entonces, ahí se le está diciendo,
tú me representas, pero a la vez te doy facultades para que tú designes a otra persona si que tú no puedes ser. Entonces, esa documentación tiene que estar en regla para poder iniciar una comparecencia. Esas son actuaciones inspectivas. Las medidas inspectivas son aquellas en que se requiere ya al empleador, ¿no? Son tres básicamente. Una medida de advertencia, donde se le dice, señor empleador, se ha visto que usted ha estado a punto de cometer una infracción, absténgase de realizar las siguientes actividades o los siguientes comportamientos. Puede haber una medida de requerimiento, donde dice, señor empleador, se ha verificado de la documentación que usted me ha enviado, de sus manifestaciones, de la documentación con la que yo cuento, de los antecedentes y de todo, se ha verificado que usted está incumpliendo respecto a determinado tema. ¿No? Porque usted está incumpliendo porque no ha puesto en planilla a este trabajador que ha estado trabajando ahí, que tiene remuneración, que se ha visto que marca asistencia, que usa uniforme, que tiene fotocheck, que tiene correo electrónico institucional y una serie de indicios, ¿no? Por tanto, como ya se ha verificado de que usted no lo ha puesto en planilla, hay un incumplimiento, yo le requiero en el plazo, no sé, 3 días, para que usted me acredite que ya lo puso en planilla desde la determinada fecha, ¿no? La fecha que determinó el inspector. Entonces, ahí el empleador lo que tiene es la oportunidad de subsanar, es decir, hace caso a la medida inspectiva de requerimiento, lo pone en planilla, en el caso del ejemplo, y entonces estaría subsanando el incumplimiento. Con eso ya no habría una multa, ¿no? O sea, habría un informe. ¿Por qué? Porque el empleador se le requirió que haga algo y lo cumplió. ¿Bien? Ahora, la medida inspectiva no solamente es un tema, ¿no? Puede ser que se le pida, por ejemplo, entrega de equipos de protección personal, entrega del reglamento interno de seguridad salud del trabajo, constitución del comité de seguridad salud del trabajo y registros de accidentes. Y en la medida inspectiva de requerimiento que se verificó que estaba mal eso o no lo tenía en el momento, se le dice, ¿no? Cumpla con todo esto. Y el empleador cumple con 3 de los 4 puntos. Bueno, habrá subsanado esos 3. El cuarto punto no lo subsanó, tendrá una infracción, pero además tendrá una infracción por no cumplir con toda la medida, porque la medida es integral. Si son 4 puntos, para que no haya infracción por incumplimiento de la medida, tiene que cumplir los 4, es integral. Si cumple 1, 2 o 3, simplemente no tendrá infracción por esos cumplimientos, pero sí tendrá por no cumplir con la medida, además de la materia que no haya sido cumplida por la medida, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y por último está la medida de paralización. Todo inspector de trabajo tiene las facultades de paralizar las actividades de cualquier empleador cuando se vea que hay riesgo inminente, ¿no? Para sus trabajadores. Esta medida se puede paralizar todo un centro laboral o se puede paralizar parte de él, ¿no? Una unidad productiva, por ejemplo. Eso depende ya del inspector, cómo haya visto el tema y de qué tipo de riesgo se trate. El inspector hará un acta de paralización y que será por un máximo de 15 días, pero generalmente se le dirá pues al empleador, y tienes que subsanar esto. ¿Cuánto te vas a demorar? Habrá empleadores que le dirán, hoy día mismo lo hago, habrá otros que dirán un día o 2, habrá otros que dirán 10, no lo sé, pero de acuerdo a eso se hará la medida. Y durante este tiempo, el empleador tendrá que subsanar esas observaciones y no habrá labores, pero el empleador no podrá dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores. No se trata de que, como no hay labores, no te pago, no. Tendrá que seguir pagando como si estuvieran trabajando normal. Entonces, cada día que no labore el empleador, es una pérdida, pues, ¿no? Porque va a tener que seguir pagando remuneraciones hasta que lo haga. Que si subsana antes del plazo dado por el inspector, pues no tendrá que comunicarlo para que el inspector se acerque y levante la medida. Porque si el empleador la levanta por propia cuenta, automáticamente se va a hacer acreedor a una infracción muy grave, ¿no? Muy grave. ¿Y esto cómo se verifica? Bueno, los inspectores hacen visitas de reconocimiento, no necesariamente van a ingresar al centro laboral, pero van a ver. Y si están realizando funciones, entrará, verificará ya in situ y multará. Hay un cartel de paralización en la puerta. Si se acerca y ve que el cartel ha sido retirado o ha sido deslacrado, automáticamente es una sanción, ¿no? Ella no tiene que preguntar nada. Está deslacrado, está roto o retirado. Automáticamente hay sanción, ¿no? Y continuará el procedimiento, ¿no? No es que hay que continuará. Lo bueno, luego de estas medidas, si es que el empleador cumple, se hará un informe de inspección, ¿no? Cumplió con todo, ¿no? Se verificó esto y cumplió. Así sea con medida inspectiva. Ha subsanado, ha cumplido. Si no cumple con algo o con todo, se hace un acta de infracción.
Esta infracción contiene una propuesta de multa o propuesta de multas y pasará a otra instancia, que es una instancia de revisión instructiva, que imputará los cargos, pasará a una instancia de resoluciones, así hasta llegar a culminar la vía administrativa. Por eso, un informe de inspección, cuando termina, inmediatamente puede ser remitido al empleador, a su casilla electrónica y al trabajador que se registre, mientras que el acta puede demorar un poco más, porque ya depende de otras instancias, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre infracciones subsanables e insubsanables? Una medida inspectiva no se puede hacer respecto a una infracción insubsanable. ¿Y cuáles son las infracciones insubsanables? Aquellas que por su naturaleza uno no puede retrotraerse en el tiempo para cumplir lo que no había hecho en su momento, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un empleador que no he pagado la remuneración de diciembre, ¿bien? O no he pagado la gratificación de diciembre. Entonces, el inspector, al verificar ello, lo más seguro es que primero le hace un requerimiento y le dice, oye, acredítame, sería lo mejor que cumpla, y si no lo hace, le hace una medida inspectiva de requerimiento diciéndole, ¿sabes qué? Te doy 3 días para que me acredites el pago de la gratificación de diciembre. Entonces, el empleador podrá pagar esa gratificación, pero la ley dice que para que se considere oportuna, ¿no? Porque no se realizó en su momento, ¿no? Entonces, para que se considere oportuna, tendrá que pagar además los intereses legales, ¿no? Los intereses legales se calculan en base a lo que dice el Banco Central de Reserva, en su página web tiene una calculadora de intereses, ahí se colocan los datos y saldrá la cantidad de intereses legales. ¿Bien? Con eso se consideraría subsanado, se puede subsanar. Pero, por ejemplo, si el inspector se acerca a un centro laboral, ¿no? Hoy viernes, y le dice, señor, muy bien, vengo a revisar, entrégueme usted su registro de control de asistencia. Y no lo tiene, automáticamente es una infracción insubsanable. ¿Por qué? Porque mañana el inspector ya no lo quiere. El inspector lo quería hoy. ¿Por qué? Porque para mañana ese registro puede haber sido adulterado, ¿no? Entonces, hoy no lo tenía y la ley dice que debe tenerlo. Caso diferente, si el inspector le dice, deme el registro de control de asistencia de la semana pasada. Bueno, eso la ley dice que el empleador no está obligado a tenerlo ahí, ¿no? Puede estar en otra oficina, otra sede, entonces el inspector le dará un requerimiento, un plazo para que entregue eso. Pero el del día, en la visita, tiene que estar ahí. Porque si hoy no lo tiene y mañana lo presenta, ya no es hoy, pues, ¿no? No puede volver en el pasado para decir, sí, acá está, ya no, ya pasó. No se puede. Bien, entonces es insubsanable y en esos casos no hay medida inspectiva de requerimiento. Lo que hay es una medida de insubsanabilidad. Se le indica, señor, ¿sabe qué? Por tales motivos, este incumplimiento es insubsanable. Por tanto, se lo comunico, ¿no? Ya, eso ya es insubsanable. Hagas lo que hagas, ya está. Y aparte, le puedo dar una medida de requerimiento, ¿no? Si es que fuera necesario. Pero ese es más o menos el procedimiento inspectivo, ¿bien? Ahora, ¿cómo se determina si la actividad de una empresa es de alto riesgo? No se trata de que la empresa diga o el empleador diga sí soy o no soy, ¿no? En primer término, sí, ¿no? El empleador consciente tendrá que decir, pues, mis actividades son de alto riesgo. Pero puede haber, pues, empleadores que no lo digan, ¿no? Puede ser que por ahorrarse comprar un SSTR, digan, pues, no, yo no soy de riesgo. Entonces, primero, no es que va a valer la palabra del empleador o cómo lo haya declarado, ¿no? Porque normalmente se verifica a través de la documentación. Pero si el inspector, especialmente en temas de seguridad, donde hay visitas inspectivas, ve las cosas, puede determinar si es que hay una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿cómo? Primero, documento. ¿Qué dice el RUC? ¿Qué ha declarado la empresa? ¿Qué actividad lleva? Entonces, si dice que lleva una actividad de alto riesgo, bueno, ya está el SSTR. Si dice que no, entonces habrá que pasar a otra actividad, ¿no? Si la actividad constatada, si la actividad que dice que realiza el empleador está en el anexo 5, es decir, es de alto riesgo, entonces está obligado a contratar el STR. Si se constata que la actividad declarada en el RUC corresponde a la realizada por la empresa, ¿no? Pues la empresa dice, yo hago la actividad de ABC, pero el inspector cuando llega ve que está haciendo X, Y, Z. Entonces, oye, tú has declarado que haces ABC, pero yo te estoy viendo que estás haciendo X, Y, Z. El inspector tomará nota de ello, dejará constancia, de repente tomará fotos, videos, qué sé yo, porque los inspectores están facultados para hacer ello.
Y le dirá, pues, ¿no? ¿Sabes que tú no estás haciendo tu actividad ABC, estás haciendo X y Z, por tanto, te corresponde cumplir con estos cumplimientos, ¿no? En este caso el SCTR, ¿no? Esa es una inspección ocular. O en el caso de la actividad registrada en el RUC, que es prácticamente lo mismo, no corresponde a la actividad realizada, ¿no? Como habíamos hace un momento, entonces, ahí lo que se va a aplicar es un principio muy común para los inspectores y para el tema administrativo, que es la primacía de la realidad, ¿no? Que en caso de que haya discordancia entre los hechos que se ven, la inspección ocular, lo verificado, y lo que se ve en los documentos, se privilegia lo que se ve, ¿no? Normalmente, por principio de buena fe, cuando el empleador me envía un documento firmado por un trabajador, yo no puedo dudar de que esa firma sea real, ¿no? Tendría que haber un peritaje, qué sé yo, pero yo no puedo dudar. Por buena fe tengo que decir, sí, es real lo que me está dando. Ya, si no fuera real, el trabajador lo denunciará por falsificación, qué sé yo. Pero, en principio, la autoridad tiene que tener buena fe con lo que presenta un empleador o un trabajador, ¿no? Pero si me presentan un documento y el inspector en la visita observa que no es lo que corresponde al documento la realidad, lo que hará el inspector será indicar eso, dejar constancia y tomar el principio de primacía de la realidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, un trabajador que está haciendo locación de servicios en una empresa, ¿no? Por recibo por honorarios. Va al inspector y ve que este trabajador hace locación de servicios, le dice sí, pero ve que marca control de asistencia, ve que tiene fotocheck, ve que tiene uniforme, o ve que que está bajo las órdenes de determinada persona de ahí dentro de la empresa, o verifica que está realizando labores que son labores principales del empleador, ¿no? Dentro de su mismo rubro, de su mismo giro. Entonces, de esa manera, el empleador le dirá el inspector le dirá al empleador, oiga, señor, este señor está en su planilla o no está. El empleador, evidentemente, dirá, no, es un trabajador con recibo por honorarios, es un tercero, un locador de servicios, así que no tiene que estar en mi planilla, ¿no? Y presenta todo, ¿no? Presenta un contrato civil, que no es obligatorio, pero lo presenta y dice, acá está mi contrato de locación de servicios con este señor, acá están los recibos por honorarios que me ha girado, ¿no? El inspector ve, los recibos por honorarios son mensuales, sobre la misma actividad durante todo el tiempo. Entonces el inspector lo que hará no será hacer caso a esos documentos, porque los documentos sí es un locador de servicios, ¿no? Hay contratos, hay recibos por honorarios, estará registrado en la planilla no como trabajador, sino como prestador de servicios, qué sé yo. Entonces, en una inspección virtual, eso sí valdrá. ¿Por qué? Porque buena fe. Pero en una inspección presencial, el inspector verá que no se condicen esos documentos con la realidad. ¿Por qué? Porque ya, como les decía, ¿no? El inspector ve que hay indicios de laboralidad, ¿no? De vínculo laboral, porque la locación de servicios es un vínculo civil. Entonces, al ver el inspector los indicios de laboralidad, aplica el principio de primacía de la realidad y teniendo todos los elementos, le dirá, señor, ¿sabe qué? Todo lo que usted me ha presentado no importa, porque la primacía de la realidad dice que sí es su trabajador, así que usted me lo pone en planilla. ¿Bien? Entonces el empleador dirá, no, sí, que lo que quiera, pero si ya fue determinado, fue determinado. Medida de requerimiento, si no lo cumple en el plazo otorgado, tendrá su infracción administrativa y el trabajador podrá acudir con esa prueba, esa acta de infracción, al Poder Judicial para realizar los actuados que considere pertinentes, ¿no? Porque eso le va a servir. Acuérdense que la autoridad administrativa no puede obligar a hacer algo. Lo que hace es decirle, si no cumples, te voy a sancionar con dinero. Y sabemos de que a todos les duele el bolsillo. Entonces, la inmensa mayoría de empresas lo que hacen es cumplir ante cualquier requerimiento para evitar cualquier tipo de sanción, ¿no? Cualquier tipo de sanción económica. Esa es la primacía de la realidad. Fin de las sanciones inspectivas, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Si es que no hay infracciones o se han subsanado las mismas, hay un informe y se archiva. En caso de que no se hayan subsanado las infracciones o haya alguna infracción insubsanable, hay un acta de infracción, ¿no? Insubsanable también, ¿cuáles son? Todas esas infracciones por obstrucción a la labor, ¿no? No te dejo entrar, no te envío la información, no quiero firmar la documentación. Son obstrucciones, esas son insubsanables. Después no puedes decir, ya, sí voy a firmar. Oye, te voy a dejar entrar. No, ya fue. Si el inspector por ley espera 10 minutos desde que se presenta. Si en 10 minutos no es atendido,
el inspector se retira, deja constancia, y es una infracción muy grave, insubsanable, por todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Ya habíamos dicho, una empresa que tiene, no sé, 200 trabajadores, tendrá una infracción por 200 trabajadores, no, no es nada barato. Y, bueno, con el acta de infracción se inicia el procedimiento sancionador en todas las instancias en las que ya les había comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos sancionadores? Bueno, en el caso específico del seguro complementario de trabajo de riesgo, esta no es una infracción muy grave, pero sí es una infracción grave, ¿no? Es una infracción grave, pero la particularidad es que aquí no se trata de una infracción por todos los trabajadores, sino por cada trabajador. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 20 trabajadores y de los 20 ninguno tiene seguro complementario, bueno, la infracción que le toque, no sé, digamos que la infracción sea 2.63 UITs, que es más o menos 13.000 soles. No, perdón, ese es muy grave. La infracción sea 1.57, que es más o menos 7.700 soles. Bueno, normalmente las infracciones se ven de 1 a 10 trabajadores, es una cantidad de infracción por infracción, de 10 a 20 es otra cantidad, de 20 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, más de 200 y así. Entonces, en este caso no se ve por la cantidad, sino que si son 20 trabajadores, bueno, multipliquen 20 por los 7.700, serán como 150, más de 150.000 soles, solo por no haber contratado el seguro complementario de riesgo, ¿no? Porque es por cada trabajador. A veces el que sea grave parece como que no es muy grave, o sea, no es tan importante. No, sí es importante. Pero en este caso, acá no se está esperando de que haya un accidente, ojo, ¿no? Es otra cosa. Aquí se le pone la infracción debido a que no contrató. Entonces, para prevenir que haya un accidente y prevenir que no haya las prestaciones, es que se le pone la infracción. No ha habido un accidente. Por eso es que es grave y no muy grave. Las infracciones que tienen que ver con un accidente o una enfermedad ocupacional, todas son muy graves. Bien. Hasta aquí, yo les agradezco la atención y hasta la próxima. Espero, si es que hay alguna duda, alguna consulta, podemos conversar un poco más. Yo quedo a la espera. Gracias, Juan. Listo, doctor. Muchas gracias a usted por su tiempo. Si hubiera alguna pregunta del público participante, por favor, pueden hacerla. Levanten la mano para poder abrir el micro, por favor. O pueden enviar un mensaje al chat. Hay una pregunta en el chat. Doctor Gallegos dice, Sí. una contadora que trabaja en oficina, pero como parte de su trabajo se traslada en su moto propia a los bancos a realizar pagos de la empresa. En el camino al banco sufre un accidente con su copilota, su compañero de trabajo, le descubre el SSTR y qué procedimiento se debe seguir. En el caso, es más o menos como el ejemplo que veíamos del vendedor. Si está yendo a realizar actividades laborales bajo la autoridad del empleador o por orden del empleador, automáticamente ese camino hacia donde está yendo a realizar esas actividades se convierte en centro laboral. Entonces, sí se tendría que considerar como accidente de trabajo y sí tendría que ser cubierto por el SSTR, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero que tiene que suceder es que tiene que haber una atención médica. Cuando hay una atención médica, se tiene que indicar que se trata de un accidente laboral. ¿Para qué? Para que el médico, cuando revise, deje constancia de que se trata de un accidente de trabajo. Eso es lo primero, porque si se hacen atender y el médico coloca que es un accidente común, pues va a ser mucho más difícil que comprueben que ha sido un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, si ya está ahí, automáticamente tiene que poner accidente de trabajo, porque además, ya desde el momento en que sucede, el médico coloca accidente de trabajo, ya desde ahí está cubriendo el SSTR, esa consulta, esa atención, ¿no? Muchos trabajadores no tienen en cuenta eso. Entonces, después cuando hacen su denuncia, sí, puede corresponderles, pero ya el tema se hace mucho más difícil, más tedioso, hay que hacer más investigación, revisar mejor, y a veces, cuando transcurre mucho tiempo, muchas de las pruebas desaparecen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Atención, sí, inmediatamente, accidente de trabajo para que el médico también lo considere como tal, ¿no? Ese es lo primero. Y sí, tendrán que ser cubiertas las personas que vayan, en tanto tengan pues ese CTR y en tanto sea por orden del empleador. Ahora, si yo voy en mi moto a hacer funciones y atrás llevo una persona que no tiene nada que ver con la empresa, ya va a ser un poquito difícil que yo diga que estoy realizando pues funciones laborales, ¿no? Tiene que ser estrictamente laboral.
Entonces, si, como en el ejemplo, es una moto y va con una copilota, una persona atrás, bueno, yo entendería, de acuerdo a la pregunta, que las dos personas están yendo a hacer esas funciones por orden del empleador, ¿no? Por orden del empleador. Si una de las personas no tiene nada que hacer ahí por orden del empleador, entonces ahí va a haber una reducción de responsabilidad, pues, porque ¿qué hacía una persona ahí? ¿No? Es como un patrullero que tenga un civil. ¿Qué hace un civil ahí? ¿No? O una empresa pública en que el, el vehículo institucional está yendo a comprar pollo a la brasa, ¿no? Pero ¿qué hace ahí? No. Además de peculado, si ocurre un accidente, no va a cubrir, ¿no? Imagínense este ejemplo. Es una empresa del Estado o privada, tiene su vehículo institucional, ¿no? El vehículo tiene un seguro, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el conductor, en lugar de hacer sus funciones, se desvía pues del camino, ya sea porque, no sé, alguien le dijo, pues ya, de repente el mismo jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Anda, recógeme a mi hijo, ¿no? Y se retira pues de su ruta normal y tiene un accidente ahí, ¿no? Se choca. ¿El seguro le va a cubrir? El seguro le va a decir, no señor, su camioneta está asegurada para las funciones para las que se compró la camioneta, es decir, para funciones laborales. Si es el estado peor, le dirá, señor, la camioneta es para actividades oficiales de la actividad de la institución. ¿Qué hacía allá? ¿No? Estaba recogiendo al hijo. ¿Y por qué estaba recogiendo al hijo? No, no va. ¿No? Y no va a cubrir absolutamente nada, ningún tipo de seguro y va a haber sanciones. En el caso del seguro complementario de riesgo es similar. Si el trabajador se accidenta con motivo de funciones, sí, le cubrirá siempre y cuando lo tenga, ¿no? Si el trabajador no lo tiene o si va con otra persona, ya la cosa se le complica, pues, ¿no? Porque va a ser bien difícil que explique que estaba yendo a realizar funciones laborales por orden del empleador con una persona que no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta bastante. Ok, ok. Hay una pregunta, hay un participante. Adelante, señorita Laura Luyo. ¿Puede, por favor, hacer su pregunta? Buenas noches, ¿qué tal? Mi consulta es la siguiente. Bueno, yo actualmente soy PDR, estoy trabajando en estructura, estamos en un colegio, y hace poco nosotros hemos tenido un accidente, ¿no? En un trabajo de excavación, el terreno se dio y le dio en la parte del hombro a un trabajador. Entonces lo han trasladado y según lo que nos han indicado y nos han dado una pequeña capacitación fue que el SCTR, para hacerlo cumplir, obviamente hay que llevar el ATS, ¿no? Y si el posible riesgo, el accidente, está suscitado, no está contemplado dentro del ATS, el SCTR te pone trabas, bueno, en la atención en la clínica, ¿eso es cierto o cómo es eso básicamente? Bueno, en principio tenemos que conocer que toda aseguradora va a ser renuente a pagar, ¿no? Toda aseguradora va a buscar un pero. Eso es lo primero. Lo segundo, toda clínica también va a ser renuente. ¿Por qué? Porque el pago por STR va a ser por parte de la aseguradora. Y la clínica también no quiere ganarse créditos con la aseguradora. Pero eso no es correcto, ¿no? Un accidente laboral es un accidente laboral. Basta con que se demuestre que ha sido un accidente de trabajo y automáticamente tiene que cumplir el SCTR. Pongamos este ejemplo, el mismo ejemplo que usted me pone. No tiene el ATS, ¿no? Y el trabajador fallece. ¿No va a tener seguro de sepelio? ¿Mm? O si hay una investigación del accidente, un accidente seguido de muerte, el empleador no va a tener responsabilidad si no hay ATS, ¿no? Entonces, no hay ATS, es como decir, no, ¿sabe qué? Acá no hay responsabilidad, es un accidente común porque no hay el ATS. No, el ATS es un documento más. Es más, el ATS es parte de las medidas de prevención y es obligatorio por un motivo, pero el ATS no es un requisito para la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo. Es más, hay muchas actividades de riesgo que no cuentan con ATS. ¿Por qué? Porque el ATS pues, es para ciertas actividades que son de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo,
trabajos en altura, trabajos en excavaciones. Pero hay otras actividades que no cuentan con ATS, y eso no es necesario. Lo necesario es que sí que se deje constancia de que se trata de un accidente de trabajo, y eso hay que decírselo al médico. El médico no se puede negar, ¿no? El médico no te puede decir, accidente de trabajo, no, lo tuyo no es accidente de trabajo, si el médico no ha estado. Pero hay que decirle, coloque que es accidente de trabajo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, si es que el médico no lo coloca, pues bueno, vamos a encontrar de todo en estos días. Hacer la denuncia inmediatamente, ¿no? Comunicarse con su empleador, porque en el momento en que se hace la atención médica, hay que comunicarse con el empleador, ojo. Y el empleador tiene que asistir, tiene que saber, o tiene que enviar un representante. Y hay que decirle al empleador cuando se comunican, activa mi SSTR, actívalo. Bien, entonces con eso también, ya ni el médico ni la aseguradora pueden decir nada, el empleador lo activa. Y es una obligación del empleador activar el SSTR en todo accidente laboral. Es una obligación. Si no lo hace, está incumpliendo y está viendo también en una infracción muy grave. Pero, volviendo a la pregunta, el ATS no es un requisito para que se produzca la cobertura de un SSTR. El requisito para la cobertura de un SSTR es que se produzca un accidente de trabajo. Y ya hemos visto cuál es la definición de accidente de trabajo. Disculpe, Gracias por la quisiera respuesta. aclarar una Sí, pregunta más. adelante. ¿Cómo? Quisiera consultar o hacer una pregunta más, ¿podría? Ah, sí, Disculpe. claro. Sí. ¿Y qué pasa con los trabajos que son fuera de horario laboral? O sea, creo que, bueno, aquí le llaman horarios extendidos, fuera de las 5, por ejemplo, hasta las 9 o 10. Si ocurre un accidente, ¿el SSTR también te cubre el accidente dentro de esos horarios extendidos o cómo procedería en Sí, este caso? el STR cumple en cualquier horario y cualquier día. El único requisito es que haya sido un accidente de trabajo, y si es fuera del centro laboral, el requisito es que haya sido por encargo del empleador, bajo la autoridad del empleador, con motivo del trabajo. Entonces, ese es el único requisito. Si el accidente de trabajo se ocurre por esos motivos, ¿no? Por el empleador, no importa la hora a la que ocurrió, no importa el lugar en el que ocurrió. Va a ser cubierto, tiene que ser cubierto por el SSTR, ¿no? Pero siempre hay que dejar constancia, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un trabajador y yo salgo a las 5 de la tarde y mi empleador me dice, ¿sabes qué? A las 6 cierran el banco, anda, págate esto, ve, porque hay que hacer, ¿no? Como me decía el contador. Ah, ya, mándame un correo, indicándome que vaya. Entonces yo tengo una prueba de que me está mandando. No estoy yendo yo porque me da la gana, no estoy yendo yo porque soy buena gente, no, estoy yendo porque me están mandando, es un motivo laboral. Y si no quiere el empleador mandarme eso, bueno, que mande a alguien más o que vaya él. Y si no quiere, y me dice, ¿sabes qué? No, tú no quieres cumplir, o uno mismo se da cuenta y dice, no, si digo esto, va a pensar que no quiero cumplir, pues bueno, dejar alguna evidencia, pues, ¿no? Por ejemplo, se sale y al vigilante indicarle, ¿no? Por orden de tal persona, estoy yendo a hacer tal actividad, ¿no? En este caso, a pagar al banco. Entonces, que quede constancia ahí de que cuál es el motivo de la salida, ¿no? Porque en eso radica la diferencia entre un accidente de trabajo y un accidente común. En eso radica. Y es una línea bastante tenue. Por eso mientras mayores medios de prueba tengamos, va a ser tanto mejor. Tanto mejor. Bien, puede haber accidentes comunes. El tema es el siguiente, ¿no? Aunque moleste. Hay trabajadores, no son pocos, que acusan accidentes de trabajo cuando en realidad han tenido accidentes comunes en su casa. ¿Bien? Existe. Entonces, al hacer la investigación, uno se da cuenta de que no era pues un accidente de trabajo. Y generalmente estos trabajadores que hacen eso terminan confesando y diciendo, no, sí, la verdad es que me resbalé en mi casa. Es la verdad. Entonces, por ese motivo, es que se tiene que comprobar. ¿Y cuál es la mejor forma? O sea, claro, va a haber una investigación y todo, pero no siempre las investigaciones llegan a término
porque a veces se pierde la información, ¿no? Un accidente de tránsito, por ejemplo, ocurre hoy y el trabajador denuncia en una semana o 2 semanas. Ya no va a haber nada en ese accidente de tránsito, ¿no? Ya pasaron, todo el mundo pasó por ahí, la intemperie y todo, y ya no va a haber nada. Entonces hay temas que desaparecen. Entonces, por ese motivo, si es que a mí me toca ser no sé, un vendedor y tiene que ir a hacer una visita a un mercado, pues ese vendedor tendrá que tener pues, sus medios de prueba también, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá una programación, una rotación, una reunión previa, al momento de entrada previa a la salida, habrá orden del coordinador, del supervisor, que le dirá que toca visitar tales sitios, qué sé yo. Pero esas cosas demuestran que uno ha estado realizando funciones, ¿no? Ahora, en el caso del vendedor, pues es más fácil probarlo. ¿Por qué? Porque a un vendedor le toca ir a vender a un mercado, a una tienda. Entonces está yendo a la tienda y ahí le sucede el accidente, ¿no? En su horario de trabajo, qué sé yo. Pero si un vendedor está fuera de su horario de trabajo y va a tiene un accidente y dice, estaba yendo a una tienda, ¿cómo puede demostrar ese vendedor que realmente estaba yendo a la tienda? No puede, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque está fuera del horario de trabajo y se ha caído. Entonces ahí la única forma de que sí se considere un accidente de trabajo es que haya la prueba, la forma de demostrar que estaba realizando funciones bajo las órdenes del empleador o para el empleador, con motivo del trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente, repito lo del comienzo. Ahí, si es fuera del horario de trabajo, tendría que haber un documento, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook, un mensaje de texto, que quede en la garita de vigilancia, una prueba de que lo que se está saliendo a hacer fuera del horario de trabajo es por orden del empleador. Ese es un tema básico. Si eso se llega a demostrar y eso se hace, entonces va a ser cubierto. Si no se demuestra, evidentemente lo que una aseguradora va a presumir es un accidente común y está diciendo de que es un accidente de trabajo para cobrar, ¿no? Pero hay que probarlo. Pero si es probado, es por motivo del trabajo, sí, lo va a cubrir, sea a la hora que sea. Ok, doctor, muchas gracias. También está el señor Héctor Sánchez, también en línea. ¿Tienes una pregunta? Adelante, Héctor. Ajá. Buenas noches. ¿Logran copiarme con claridad? Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. En primer lugar, ingeniero Juan, doctor Freddy, muchas gracias por el tema que están tocando el día de hoy. Muy importante y al igual que los compañeros, creo que nos va a disipar muchas dudas. En este caso, de manera muy particular, tengo una consulta. Bueno, ya a raíz de los ejemplos y los comentarios de los compañeros, ¿no? Me queda algo claro, pero quiero disiparlo al 100%. Bueno. Si yo trabajo y radico en la ciudad de Chincha y mi empleador me programa mi examen periódico en la ciudad de Lima, me emite una orden de viaje donde determina la fecha que debo de viajar y el medio de transporte que debo utilizar. Pero yo no cumplo. Viajo un día después y le digo a mi primo que me traslade su camioneta. Nos accidentamos y tenemos lesiones permanentes. ¿Se consideraría igual accidente de trabajo? A pesar que he incumplido de manera muy clara mi orden de viaje y lo que el empleador me ha indicado. Sí, ahí, por no ser absoluto, diría que va a ser muy, muy, muy difícil argumentar que se trata de un accidente de trabajo. Muy difícil, ¿no? Porque es evidente que al contrario de seguir las indicaciones y las órdenes del empleador, es evidente que se están incumpliendo las órdenes del empleador, ¿no? Entonces, y el empleador, lo primero que va a hacer, y la aseguradora, lo primero que van a hacer a través de sus equipos legales, es indicar ello, ¿no? No es un accidente de trabajo porque no ha sido por órdenes del empleador. Entonces se dirá, no, el empleador le dijo que vaya a Lima a hacer un examen. Sí, pero el empleador le dijo que vaya a Lima en esta fecha, en este medio de transporte. Por eso se hace responsable el empleador. Si el trabajador decidió no ir en esa fecha y tomar un medio de transporte diferente al que el empleador había establecido para su propia responsabilidad, entonces ya no es un accidente de trabajo. Lo que está haciendo el trabajador es viajar por su cuenta, es un accidente común. Pero yo no le he dicho, yo como empleador no le he dicho que viaje en determinado medio de transporte en el que lo he hecho. Y yo como empleador no le he dicho que vaya tal día. Mis órdenes han sido estas y estas. El accidente de trabajo no ha ocurrido en ese momento, por tanto, no ha ido por orden mía como empleador.
no ha ido debido al trabajo. De repente habrá tenido sus motivos, eso es lo que se va a presumir. Pero, como le digo, va a ser bien, bien difícil argumentar que sí se trata de un accidente de trabajo cuando es tan evidente el incumplimiento, ¿no? Correcto. Justo más lo relacionaba al ejemplo que mencionó hace un momento, ¿no? El que hay una persona involucrada que no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, esto también desnaturaliza con mayor razón lo que se está planteando, ¿no? Claro, lo desnaturaliza. Por ejemplo, yo le pongo otro ejemplo. Es una empresa, el trabajador sale y tiene un accidente, se rompe el tobillo, ¿no? Se dobla el tobillo y se rompe el tobillo en la grada de salida de la empresa, en la puerta, pero un paso afuera. ¿Es centro laboral o no es centro laboral? Si el trabajador se estaba Sí, yendo a su casa, ¿está bajo las órdenes del empleador o no está bajo las órdenes del empleador? ¿No? Es un tema bastante complicado. En principio, por ejemplo, en ese caso, en el momento que el trabajador marcó su salida y salió del centro laboral, así sea medio metro, ya no es accidente de trabajo, es un accidente común, ¿no? En principio. Claro que ahí, lo digo en principio porque habría que hacer las investigaciones para saber exactamente cómo ocurrió, ¿no? Porque de repente no se tropezó solo, de repente un vehículo de la empresa pasó y le dio un toque y por eso es que se torció el tobillo, qué sé yo, hay otras alternativas. Pero en principio, por ejemplo, ahí no habría, fuera del centro laboral, fuera del horario de trabajo, y ahí se demostraría, ¿por qué? Porque ya marcó su salida. Al marcar su salida ya no está bajo las órdenes del empleador. Y al no estar bajo las órdenes del empleador, ya no hay accidente laboral, ¿no? No está yendo a hacer nada por orden del empleador. Lo mismo en el caso que me decía, ¿no? Más allá de que esté con otra persona que no pertenezca a la institución, el solo hecho de haber incumplido, se ve en su vehículo propio solo, y en otro momento ya es un incumplimiento que hace muy difícil, por no ser absoluto, ¿no? Y decir que va a ser imposible, ¿no? Pero va a ser muy difícil poderlo argumentar. oh, ok, muchas gracias por la respuesta. ¿No? Usted. Listo, Freddy. Muchas gracias por tu amable respuesta. Y como siempre, excelente exposición. Ya, y bueno, muchas gracias también a los participantes. Si hubiera alguna otra consulta, si no, ya para dar por terminado esta capacitación. Claro. Juancito, muchas gracias. Te agradezco también otra vez la oportunidad. Seguramente nos estaremos viendo pronto. Le agradezco toda su atención y bueno, que le vaya muy bien. Yo me despido, más bien, sin antes pedirte, Juancito, que no vaya a olvidar de enviar la asistencia a Cristel o a Daniel, que están encargados de ello, para poder llevar un registro de los asistentes, por favor. Correcto, Freddy. Un gustazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gusto. Y gracias Gracias, también a los Juancito. participantes. Muchas gracias. ¿Ah? Ahí te va a llegar Hasta luego. la lista de asistencia. Ahí le va a llegar. Gracias. Perfecto. Gracias, Juancito. Listo. Nos vemos. Fuerte Hasta abrazo luego. para todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.